Punto 43. La derrota del Homo faber y el principio de felicidad. Si se consideran solamente los acontecimientos que llevaron a la época moderna y se reflexiona en las inmediatas consecuencias del descubrimiento de Galileo, que debió de impresionar a las grandes mentes del siglo XVII con la fuerza de la verdad incontrovertible, la inversión de la contemplación y de la fabricación, o más bien la eliminación de aquella de la esfera de las capacidades humanas significantes, es casi algo natural. También parece verosímil que esta inversión haya elevado al Homo faber, al hacedor y fabricante, más que al hombre actor o animal laborans, al más alto grado de las posibilidades humanas. Y, en efecto, entre las características sobresalientes de la época moderna desde su comienzo hasta nuestros días, encontramos las actitudes típicas del Homo faber, su instrumentalización del mundo, su confianza en los útiles y en la productividad del fabricante de objetos artificiales, su confianza en la total categoría de los medios y, fin, su convicción de que cualquier problema puede resolverse y de que toda motivación humana puede reducirse al principio de utilidad. Su soberanía, que considera como material lo dado, y cree que la naturaleza es un inmenso tejido del que podemos cortar lo que deseemos para recoserlo a nuestro gusto. Su ecuación de inteligencia con ingeniosidad, es decir, su desprecio por todo pensamiento que no se pueda considerar como el primer paso hacia la fabricación de objetos artificiales, en particular de útiles para fabricar útiles y para variar su fabricación indefinidamente. Por último, su lógica identificación de la fabricación con la acción. Nos llevaría demasiado lejos seguir las ramificaciones de esta mentalidad, y no es necesario, ya que dichas ramificaciones se descubren con facilidad en las ciencias naturales, en la que el esfuerzo puramente teórico se entiende como el deseo de crear orden a partir del mero desorden de la desenfrenada variedad de la naturaleza, y en las que, por lo tanto, la predilección del Homo faber hacia modelos para producir cosas reemplaza a las más antiguas nociones de armonía y sencillez. Dicha mentalidad se encuentra en la economía clásica, cuyo modelo más elevado es la productividad y cuyo prejuicio contra las actividades no productivas es tan fuerte que incluso Marx pudo justificar su alegato en favor de la justicia para los trabajadores, únicamente desfigurando la actividad laboral no productiva con el empleo de los términos trabajo y fabricación. Naturalmente, está más articulada en las tendencias pragmáticas de la filosofía moderna, que no solo están caracterizadas por la cartesiana alienación del mundo, sino también por la unanimidad con la que la filosofía inglesa desde el siglo XVII en adelante y la francesa en el XVIII adoptaron el principio de utilidad como la llave que abriría todas las puertas a la explicación de la motivación y conducta del hombre. Hablando en términos generales, la más antigua convicción del Homo faber, la de que el hombre es la medida de todas las cosas, ascendió al rango de lugar común universalmente aceptado. Lo que exige explicación no es la moderna estima del Homo faber, sino el hecho de que esa estima fue rápidamente seguida por la elevación de la labor al más alto puesto en el orden jerárquico de la vida activa. Esta segunda inversión de la jerarquía dentro de la vida activa se realizó de manera más gradual y menos dramática que la inversión de la contemplación y de la acción en general, o la de la acción y fabricación en particular. La elevación de la labor estuvo precedida por ciertas desviaciones y variaciones de la tradicional mentalidad del Homo faber, que eran sumamente características de la época moderna, y que surgieron casi de modo automático a partir de la misma naturaleza de los hechos que la introdujeron. Lo que cambió la mentalidad del Homo faber fue la posición central del concepto de proceso en la modernidad. En lo que atañía al Homo faber, el moderno cambio de énfasis del qué al cómo de la propia cosa a su proceso de fabricación no fue en modo alguno pura bendición.
privó al hombre constructor de esos modelos y mediciones permanentes y fijos que, antes de la época moderna, le habían servido de guía para su acción y de criterio para su juicio. No es solo, y quizá ni siquiera primordialmente, el desarrollo de la sociedad comercial lo que, con la triunfal victoria del valor de cambio sobre el valor de uso, introdujo en primer lugar el principio de intercambiabilidad, luego el de relativización y, finalmente, la devaluación de todos los valores. Para la mentalidad del hombre moderno, tal como quedó determinada por la evolución de la ciencia moderna y el concomitante desarrollo de la filosofía moderna, fue decisivo que el hombre comenzara a considerarse parte integrante de los dos procesos superhumanos y que lo abarcaban todo, de la naturaleza y de la historia, los cuales parecían destinados a un infinito progreso, sin alcanzar ningún inherente telos ni aproximarse a ninguna idea predeterminada. Dicho con otras palabras, el Homo faber, tal como surgió de la gran revolución de la modernidad, aunque iba a adquirir una habilidad inimaginada en idear instrumentos para medir lo infinitamente grande y pequeño, quedó desprovisto de esas medidas permanentes que preceden y sobreviven al proceso de fabricación y forman un auténtico y confiable absoluto con respecto a la actividad de la fabricación. Sin duda, ninguna de las actividades de la vida activa tuvo tantas probabilidades de perder mediante la eliminación de la contemplación del campo de las capacidades humanas significantes como la fabricación, porque, a diferencia de la acción que en parte consiste en el desencadenamiento de procesos, y a diferencia del laborar que sigue muy de cerca el proceso metabólico de la vida biológica, la fabricación experimenta los procesos como simples medios hacia un fin, es decir, como algo secundario y derivado. Más aún, ninguna otra capacidad perdió tanto debido a la moderna alienación del mundo y al ascenso de la introspección a un omnipotente recurso para conquistar a la naturaleza como esas facultades primordialmente dirigidas a la construcción del mundo y a la producción de cosas mundanas. Quizá nada indica con mayor claridad el fundamental fracaso del Homo faber en afirmarse como la rapidez con que el principio de utilidad, la quinta esencia de su punto de vista sobre el mundo, desapareció y se reemplazó por el de la mayor felicidad del mayor número. Cuando sucedió esto, quedó de manifiesto que la convicción de la época relativa a que el hombre solo puede conocer lo que fabrica, que en apariencia era tan propicia para la plena victoria del Homo faber, sería dominada y finalmente destruida por el aún más moderno principio de proceso, cuyos conceptos y categorías son extraños por completo a las necesidades e ideales del Homo faber, porque el principio de utilidad, aunque su punto de referencia es claramente el hombre, quien emplea la materia para producir cosas, todavía presupone un mundo de objetos de uso que rodean al hombre y entre las que éste se mueve. Si esta relación entre hombre y mundo ya no es segura, si las cosas mundanas ya no se consideran primordialmente por su utilidad, sino más o menos como resultados incidentales del proceso de producción que les dio realidad, de manera que el proceso de producción deja de ser un fin verdadero, y se valora la cosa producida no por su uso predeterminado, sino por su producción de algo más, está claro que entonces cabe objetar que su valor es sólo secundario, y un mundo que no contiene valores fundamentales tampoco puede contener valores secundarios. Esta radical pérdida de valores en el restringido marco de referencia del Homo faber se da casi automáticamente en cuanto éste se define no como fabricante de objetos y constructor del artificio humano, que incidentalmente inventa útiles, sino como fabricante de útiles y en particular de útiles para fabricar útiles, que solo de manera incidental produce también cosas. Si en este contexto aplicamos el principio de utilidad, vemos que se refiere de modo primordial no a los objetos de uso, sino al proceso de producción. Ahora bien, lo que ayuda a estimular la productividad
y disminuye el dolor y el esfuerzo es útil. Dicho con otras palabras, el modelo esencial de medición no es la utilidad y el uso, sino la felicidad, es decir, el grado de dolor y de placer experimentado en la producción o en el consumo de las cosas. El invento de Bentham del cálculo del dolor y del placer combinó la ventaja de introducir aparentemente el método matemático en las ciencias morales con la atracción aún mayor de haber encontrado un principio que se basaba por completo en la introspección. Su felicidad, la suma total de placeres menos dolores, está tu sentido interno que percibe sensaciones y se mantiene sin relación alguna con los objetos mundanos, como la conciencia cartesiana, que es consciente de su propia actividad. Más aún, el básico supuesto de Bentham, de que lo que todos los hombres tienen en común no es el mundo sino la identidad de cálculo y de ser afectados por el dolor y el placer, deriva directamente de los filósofos anteriores de la época moderna. Para esta filosofía, el término hedonismo, aún más inapropiado que para el epicureísmo de la tardía antigüedad, con el que el moderno hedonismo está superficialmente relacionado. El principio de todo hedonismo, tal como vimos, no es el placer, sino la evitación del dolor, y Hume, que a diferencia de Bentham fue un filósofo, sabía muy bien que quien desea hacer el placer el fin último de toda acción humana, se ve obligado a admitir que sus verdaderos guías no son el placer sino el dolor, no es el deseo sino el temor. Si uno pregunta por qué alguien desea la salud, la respuesta inmediata será porque la enfermedad es dolorosa. Si se sigue preguntando y se desea saber la razón por la que ese alguien odia el dolor, será imposible obtener respuesta. Se trata de un fin último, al que nunca hace referencia ningún otro objeto. La razón de esta imposibilidad radica en que solo el dolor es independiente por completo de cualquier objeto, que solo quien padece dolor se siente a sí mismo de manera exclusiva, no se disfruta el placer, sino algo fuera de él. El dolor es el único sentido interno encontrado por la introspección que puede rivalizar independientemente de los objetos experimentados, con la evidente certeza del razonamiento lógico y matemático. Si bien este fundamento esencial del hedonismo en la experiencia del dolor es cierto tanto en sus variedades antiguas como modernas, en la época moderna adquiere un énfasis mucho más acusado y diferente por entero, porque ahora no es el mundo lo que lleva al hombre hacia sí mismo, como en la antigüedad, para escapar de los dolores que puede ocasionarle bajo cuya circunstancia el dolor y el placer siguen reteniendo mucha parte de su significado mundano. La alienación del mundo antiguo en todas sus variedades, desde el estoicismo hasta el epicureísmo, el hedonismo y el cinismo, estuvo inspirada por una profunda desconfianza del mundo y movida por un vehemente impulso de retirada de la intrincación mundana, de la molestia y dolor que inflige, y de caminar hacia la seguridad de una esfera interior en la que el yo solo queda expuesto a sí mismo. Sus modernos correlatos, puritanismo, sensualismo y el hedonismo de Bentham, se inspiraron, por el contrario, en una igualmente profunda desconfianza del hombre como tal. Las impulsó la duda sobre la adecuación de los sentidos humanos para captar la realidad, sobre la adecuación de la razón humana para captar la verdad y, en consecuencia, la convicción de la deficiencia o incluso de la depravación de la naturaleza humana. Dicha depravación no es cristiano-bíblica ni en su origen ni en el contenido, aunque se interpretó en términos de pecado original, y resulta difícil decir si es más nociva y repulsiva cuando los puritanos denuncian la corrupción del hombre, o cuando los seguidores de Bentham vocean como virtudes lo que los hombres han tenido siempre como vicios, mientras que los antiguos confiaron en la imaginación y la memoria, en la imaginación de los dolores de los que se había liberado o en la memoria de pasados placeres en situaciones agudamente dolorosas.
Para convencerse de su felicidad, los modernos necesitaron el cálculo del placer o la puritana contaduría moral de méritos y transgresiones para llegar a cierta ilusoria certeza matemática de felicidad o salvación. Esta aritmética moral es, claro está, extraña por completo al espíritu de las escuelas filosóficas de la tardía antigüedad. Más aún, basta reflexionar sobre la rigidez de la disciplina impuesta a sí misma y la concomitante nobleza de carácter, tan manifiesta en quienes se habían formado en el antiguo estoicismo o epicureísmo, para darse cuenta del foso que separa estas versiones hedonistas del moderno puritanismo, sensualismo y hedonismo. Para esta diferencia resulta casi fuera de lugar que el carácter moderno esté formado por el fariseísmo mezquino y fanático o haya producido el más reciente egotismo autoindulgente y autosuficiente con su infinita variedad de fútiles miserias. Parece más que dudoso que el principio de máxima felicidad hubiera logrado sus triunfos intelectuales en el mundo de habla inglesa si no hubiera tenido más consecuencia que el discutible descubrimiento de que la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos dueños soberanos, el dolor y el placer, o la absurda idea de establecer morales como si se tratara de una ciencia exacta, aislando en el alma humana ese sentimiento que parece ser el más fácilmente mensurable. Oculto tras estas menos interesantes variaciones de la sacralidad del egoísmo y del penetrante poder del propio interés, tan corrientes que pasaron a ser lugar común en los siglos XVIII y comienzos del XIX, encontramos otro punto de referencia que constituye un principio mucho más potente que cualquier cálculo del dolor-placer, y ese principio no es otro que el de la misma vida. Lo que el dolor y el placer, el temor y el deseo, se supone que logran en todos estos sistemas no es la felicidad, sino el ascenso de la vida individual o la garantía de supervivencia de la humanidad. Si el egoísmo moderno fuera despiadada búsqueda del placer, llamada felicidad como pretende, no faltaría lo que en todos los sistemas verdaderamente hedonistas es un elemento indispensable de la argumentación, la radical justificación del suicidio. Esta ausencia indica que en realidad nos ocupamos aquí de la filosofía de la vida en su forma más vulgar y menos crítica. En último término, la vida es siempre el modelo supremo al que ha de referirse todo lo demás, y tanto los intereses de la vida individual como los de la humanidad están siempre igualados con la vida individual o la de las especies, como si fuera evidente que la vida es el bien supremo. El fracaso del Homo faber en afirmarse bajo condiciones en apariencia tan propicias pudiera también haberse explicado por otra revisión, filosóficamente incluso más adecuada de las creencias básicas tradicionales. La radical crítica de Hume del principio de causalidad, que preparó el camino para la posterior adopción del principio de evolución, se ha considerado a menudo como uno de los orígenes de la filosofía moderna. El principio de causalidad, con su doble axioma central, que todo lo que existe ha de tener una causa, nihil sine causa, y que la causa debe ser más perfecta que su efecto más perfecto, se basa por completo en las experiencias de la esfera de la fabricación, en las que el fabricante es superior a sus productos. Visto con este enfoque, el momento crítico de la historia intelectual de la época moderna acaeció cuando la imagen del desarrollo de la vida orgánica, en la que la evolución de un ser inferior, por ejemplo el mono, puede ser la causa de la aparición de un ser superior, por ejemplo el hombre, apareció en lugar de la imagen del relojero que debe ser superior a todos los relojes que fabrica. En este cambio se haya implicado mucho más que la simple negación de la rigidez sin vida de un punto de vista del mundo mecanicista. Es como si, en el latente conflicto del siglo XVII, entre los dos posibles métodos a derivar del descubrimiento de Galileo,
El método del experimento y de la fabricación por un lado, y el de la introspección por el otro, este último logrará algo así como una tardía victoria, porque el único objeto tangible que produce la introspección, si es que produce algo más que una vacía conciencia de sí misma, es el proceso biológico, y puesto que esta vida biológica, accesible a la propia observación, es al mismo tiempo un proceso metabólico entre hombre y naturaleza, resulta como si la introspección ya no necesitara perderse en las ramificaciones de una conciencia sin realidad, ya que ha encontrado dentro del hombre, no en su mente, sino en sus procesos corporales, suficiente materia exterior para unirse de nuevo con el mundo exterior. La división entre sujeto y objeto, inherente a la conciencia humana e irremediable en la oposición cartesiana del hombre como res cogitans con el mundo circundante de la res extensa, desaparece por completo en el caso de un organismo vivo, cuya supervivencia depende de la incorporación del consumo de materia exterior. El naturalismo, versión del siglo XIX del materialismo, pareció encontrar en la vida el medio de resolver los problemas de la filosofía cartesiana y al mismo tiempo salvar la fosa cada vez más amplia que separa la filosofía de la ciencia.